Un anciano negro sin hogar salvó la vida de un multimillonario al recibir un disparo en el pecho que estaba destinado a él. Lo que el multimillonario hizo a continuación para honrar su valentía dejó a todos asombrados. El anciano negro, el señor Leonard Hughes, caminaba arrastrando los pies por las aceras agrietadas, con sus pertenencias guardadas en una bolsa de lona hecha jirones que colgaba de su hombro. Habían pasado meses desde que sus hijos lo echaron de su casa, alegando que era demasiado viejo para arreglárselas y que su constante hablar era una carga. El corazón de Leonard se rompió ese día, pero siguió adelante, soportando una dura realidad tras otra. Dormía en senderos, bajo puentes, en estaciones de tren y ocasionalmente en el exterior de refugios abarrotados cuando no había espacio libre. Sus días eran un torbellino de búsqueda de comida, esquivando el mal tiempo y tratando de aferrarse a los pocos recuerdos que lo mantenían con los pies en la tierra. A pesar de sus dificultades, Leonard mantenía una dignidad tranquila, saludando a quienes pasaban con un gesto de la cabeza o una palabra suave, incluso si la mayoría lo ignoraba. Finalmente, su deambular lo llevó a una calle tranquila y arbolada, donde se encontraba una gran mansión cerrada. La casa pertenecía al señor Thomas Whittaker, un multimillonario conocido por su naturaleza caritativa. Aunque Leonard nunca conoció al señor Whittaker, pronto se dio cuenta de que este era un lugar de pequeñas misericordias. Los sirvientes de la mansión, siguiendo las órdenes de su empleador, llevaban comida y agua a los necesitados que se quedaban cerca. Leonard se convirtió en uno de los clientes habituales. Al principio, Leonard mantuvo la distancia y se sentó a la sombra de un enorme árbol que había justo fuera de las puertas. La hierba fresca debajo de él y el susurro de las hojas arriba le ofrecían una sensación de paz que no había sentido en meses. Con el tiempo, se fue familiarizando con el ritmo de vida de la mansión. Los autos iban y venían, los invitados llegaban para reuniones o cenas, y los sirvientes se movían de un lado a otro con una eficiencia practicada. Leonard nunca se entrometía, pero estaba profundamente agradecido por los actos de bondad que le brindaban. La comida que le proporcionaban los sirvientes era a menudo la única que comía en un día, y la comprensión tácita de que era bienvenido le daba un sentido de pertenencia, por pequeño que fuera. Una tarde soleada, mientras Leonard descansaba bajo su árbol habitual, notó algo inusual. Un hombre vestido con un mono de mecánico llegó a la mansión y caminó directamente hacia uno de los vehículos estacionados en la entrada. El automóvil, un elegante sedán negro que Leonard veía usar a menudo al señor Whittaker, contrastaba notablemente con el aspecto polvoriento y desgastado del mecánico. El hombre trabajaba con rapidez, agachándose junto al coche y abriendo el capó. Los agudos ojos de Leonard captaron la atención en los movimientos del mecánico. Sus manos trabajaban con precisión, pero había en él una sensación de urgencia que no parecía del todo correcta. Miraba a su alrededor con frecuencia y giraba la cabeza como para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Para la mayoría, la escena podría haber parecido rutinaria. Un auto en revisión o reparación era algo bastante común, pero algo en la manera apresurada del hombre puso nervioso a Leonard. Acomodó su posición debajo del árbol para tener una mejor vista, con sus curtidas manos apoyadas en sus rodillas mientras observaba de cerca. El mecánico se quedó allí unos 15 minutos, jugueteando con algo debajo del capó antes de pasar a la parte inferior del coche. Cuando por fin terminó, cerró el capó con un chasquido brusco y miró a su alrededor una vez más. Satisfecho de que nadie lo hubiera notado, caminó rápidamente hacia la puerta y salió tan rápido como había llegado. Leonard permaneció bajo el árbol, dándole vueltas a lo que acababa de ver. Se dijo a sí mismo que probablemente no se trataba de nada, tal vez de una revisión de mantenimiento rutinaria o de algún problema menor que se estaba solucionando. Pero una sensación persistente en su pecho se negaba a desaparecer. Algo en la actitud del hombre, la forma en que había trabajado tan rápido y se había ido sin hablar con nadie, inquietaba a Leonard de una manera que no podía explicar. El anciano se apoyó contra el árbol y entrecerró los ojos para ver la luz del sol que se filtraba a través de las ramas. Se dijo a sí mismo que no debía pensar demasiado en ello, pero la inquietud persistía. Leonard había vivido lo suficiente como para confiar en sus instintos y algo en lo que acababa de presenciar no le parecía correcto. A medida que avanzaba el día, Leonard permaneció en su lugar habitual, observando las idas y venidas de la mansión con mayor atención que de costumbre. Fuera lo que fuese lo que había hecho el mecánico,
Leonard sabía una cosa con certeza. Tenía que mantener los ojos abiertos. Poco después de que el mecánico desapareciera por la calle, Leonard notó que se acercaba otro vehículo, un taxi que se detenía a poca distancia de la mansión. Desde su posición debajo del árbol, Leonard entrecerró los ojos, tratando de distinguir a los ocupantes. Dentro del taxi había dos hombres, con un lenguaje corporal tenso y deliberado. El conductor permaneció sentado, agarrando el volante con una mano mientras sostenía una pistola en la otra. Sus movimientos eran sutiles, con cuidado de mantener el arma fuera de la vista de cualquiera que pasara por allí. El segundo hombre, sentado en la parte trasera del taxi, parecía inquieto, girando la cabeza mientras observaba la zona. El taxi estaba estacionado en ángulo, lo suficientemente lejos para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca para observar la entrada de la mansión. La inquietud de Leonard aumentó. La escena anterior con el mecánico ya lo había desconcertado, pero ahora la presencia de esa cabina y sus sospechosos ocupantes parecía más que una coincidencia. Ajustó su posición bajo el árbol, manteniendo sus movimientos lentos e imperceptibles mientras seguía observando. Poco después, los temores de Leonard se agudizaron al ver salir de la mansión al señor Thomas Whittaker. Vestido impecablemente para una reunión programada, el multimillonario exudaba su habitual tranquilidad y confianza mientras se acercaba a su coche. Leonard se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en cada detalle de la escena. El señor Whittaker abrió la puerta del lado del conductor y se sentó en el asiento. Unos momentos después, Leonard notó un sutil destello de frustración en el rostro del hombre. El coche no arrancaba. Intentó girar la llave de nuevo, pero el motor permaneció en silencio. La mente de Leonard se apresuró a recordar la visita anterior del mecánico y sus sospechas comenzaron a cristalizarse. Cuando Whittaker se apeó del coche, uno de los hombres del taxi se apeó y empezó a caminar hacia él. Los movimientos del hombre eran casuales pero calculados, y su rostro lucía una sonrisa demasiado amistosa. Llegó hasta Whittaker y le hizo un gesto hacia el taxi que lo esperaba, ofreciéndose a llevarlo como si fuera un golpe de suerte que el taxi estuviera cerca. Mientras tanto, el conductor del taxi movió sutilmente el vehículo a su posición, moviéndolo una corta distancia para acercarse por detrás. La maniobra fue deliberada pero lenta, con la intención de no llamar la atención. El taxi ahora estaba en una posición que parecía natural, pero lo colocaba más cerca de la mansión, listo para una huida rápida. A Leonard se le encogió el pecho. Su instinto le decía que algo iba terriblemente mal. La manipulación mecánica anterior, el taxi estacionado estratégicamente y el comportamiento de los hombres, todo apuntaba a un ataque planeado. Mientras Whittaker se dirigía hacia el taxi, Leonard se dio cuenta de que no había tiempo para vacilar. Ignorando el dolor de sus articulaciones envejecidas y el dolor en las piernas por meses de penurias, se puso de pie. Su corazón latía con fuerza mientras echaba a correr, sus movimientos impulsados por la desesperación. Justo cuando Whittaker se disponía a alcanzar la manija de la puerta del taxi, llegó Leonard. Se interpuso entre el multimillonario y el taxi, empujando a Whittaker con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Leonard se acercó al señor Whittaker. Su voz era apenas un susurro, pero transmitía una urgencia que exigía atención. Le advirtió que no entrara en el taxi y le explicó que había un asesino dentro esperando para matarlo. Los ojos del señor Whittaker se abrieron de par en par al comprender la advertencia. Los guardias apostados cerca, sorprendidos por la repentina llegada de Leonard, se abalanzaron sobre él y lo agarraron. Sus manos le agarraron los brazos con fuerza, alejándolo del multimillonario. Leonard forcejeó para liberarse y alzó la voz mientras les suplicaba que lo dejaran explicarse. Se retorció levemente y su rostro curtido se llenó de determinación mientras continuaba advirtiendo al señor Whittaker. El señor Whittaker, percibiendo la sinceridad de las acciones de Leonard, levantó una mano para detener a los guardias. Su voz era tranquila pero firme mientras les ordenaba que liberaran al anciano. Los guardias dudaron un momento y luego aflojaron su agarre antes de finalmente soltarlo. Leonard se tambaleó un poco, pero se mantuvo de pie, sin apartar la mirada del multimillonario. La tensión en el aire se hizo más densa cuando la advertencia de Leonard resonó en los oídos de Whittaker. El multimillonario se quedó paralizado,
Sus agudos instintos le decían que la urgencia del anciano no era infundada. Pero la situación dio un giro repentino y violento cuando el taxista, al darse cuenta de que el plan se estaba desmoronando, salió del vehículo. Los movimientos del conductor fueron deliberados mientras sacaba una pistola de su chaqueta, con una expresión de fría determinación en su rostro. Los guardias se movieron rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. El hombre levantó el brazo y el cañón de la pistola apuntó directamente al señor Whittaker. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Leonard, que se encontraba a unos cuantos metros de distancia, no dudó. Su cuerpo se movió por puro instinto, olvidando su edad y su fragilidad ante el peligro. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Whittaker y el pistolero justo cuando sonó el disparo. El sonido de los disparos fue ensordecedor y rompió el tenso silencio como un trueno. La bala alcanzó a Leonard de lleno en el pecho, que cayó al suelo con un jadeo de dolor. La sangre empezó a filtrarse por su camisa y la mancha oscura se extendió rápidamente mientras yacía inmóvil en el pavimento. Los guardias entraron en acción y su entrenamiento les impuso el control mientras se abalanzaban sobre el taxista. 2 de ellos lo tiraron al suelo y agarraron sus brazos con una fuerza inquebrantable. Le arrebataron el arma y la arrojaron a un lado mientras luchaba bajo su peso, pero no era rival para su fuerza coordinada. Mientras los guardias sujetaban al conductor, otros rodearon al señor Whittaker, protegiéndolo de más daños. Un guardia se arrodilló junto a Leonard y evaluó rápidamente la gravedad de su lesión. La visión del anciano tendido inmóvil, con la respiración entrecortada y trabajosa, provocó una oleada de urgencia en el grupo. La calma habitual del señor Whittaker fue reemplazada por una conmoción y un horror visibles cuando dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en Leonard, que se había sacrificado sin dudarlo. La voz del multimillonario, llena de desesperación y autoridad, atravesó el caos cuando exigió que Leonard recibiera atención médica inmediata. Ordenó a sus guardias que hicieran todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida del anciano, y su tono no dejó lugar a discusión. Se llamó a una ambulancia cuyas sirenas perforaron el aire mientras se dirigía a toda velocidad hacia el lugar. Los paramédicos llegaron rápidamente, con movimientos eficientes mientras trasladaban a Leonard a una camilla. La sangre manchaba el pavimento donde había caído, un triste recordatorio de su valentía. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Whittaker permaneció en silencio, con los puños apretados a los costados. Los guardias se llevaron al taxista, ahora bien sujeto, a la espera de la detención policial. Sin embargo, los pensamientos del multimillonario se centraban exclusivamente en Leonard. En el hospital, Leonard fue llevado a cirugía de urgencia. Un equipo de médicos trabajó incansablemente para extraer la bala y reparar el daño que había causado. Fuera del quirófano, Whittaker caminaba de un lado a otro por el pasillo, con la mente agitada por una mezcla de culpa y gratitud. Reprodujo el momento en su cabeza, el sonido del disparo y la imagen de Leonard desplomándose grabados en su memoria. Pasaron horas antes de que los médicos salieran del quirófano. Le informaron a Whittaker que, si bien la operación había sido un éxito, el estado de Leonard seguía siendo crítico. Había entrado en coma y no estaba claro cuándo despertaría ni si lo haría. A pesar de la incertidumbre, Whittaker se negó a ceder en su apoyo. Instruyó al personal del hospital para que se aseguraran de que Leonard recibiera la mejor atención posible, sin escatimar en gastos. Todos los días controlaba el estado del anciano y su preocupación era inquebrantable. La noticia del acto de valentía de Leonard se difundió rápidamente y atrajo la atención de los medios de comunicación y del público. Muchos lo aclamaron como un héroe, pero para Whittaker, el sacrificio de Leonard fue profundamente personal. El multimillonario no podía quitarse de la cabeza la imagen del acto desinteresado del anciano y juró en silencio que saldaría la deuda que tenía con él. Los días transcurrieron y cada uno de ellos trajo consigo un rayo de esperanza, pero ningún cambio concreto en el estado de Leonard. La habitación del hospital permaneció en silencio, salvo por el ritmo constante de los monitores que registraban sus signos vitales. El señor Whittaker siguió esperando, absorto en sus pensamientos en el hombre que había arriesgado todo para salvarlo. La gratitud del multimillonario era profunda y decidió en silencio que la valentía de Leonard no pasaría desapercibida. Varios días después de la operación, Leonard Hughes finalmente abrió los ojos.
La habitación del hospital estaba bañada por una luz tenue, y el ritmo constante de los monitores llenaba el aire. Débil y desorientado, Leonard luchaba por concentrarse. Su cuerpo aún se estaba recuperando de la terrible experiencia. Las enfermeras se apresuraron a revisarlo y sus rostros se iluminaron de alivio cuando confirmaron que estaba estable. La noticia llegó rápidamente al señor Thomas Whittaker, que llegó al hospital en menos de una hora. El multimillonario entró en la habitación con una mezcla de gratitud y preocupación en el rostro. Se acercó con cuidado a la cama de Leonard, con voz cálida pero firme mientras expresaba su profundo agradecimiento por la valentía de Leonard. Leonard, aunque frágil, logró esbozar una pequeña sonrisa mientras escuchaba. El señor Whittaker le pidió entonces con delicadeza que le contara todo lo que había visto y que había llevado a su heroica intervención. Leonard cerró los ojos un momento, ordenando sus pensamientos antes de hablar. Su voz era tranquila pero firme mientras describía la secuencia de acontecimientos. El mecánico sospechoso, los hombres extraños en la cabina y su creciente certeza de que algo no iba bien con el coche. El señor Whittaker escuchó atentamente, y su expresión se ensombreció cuando Leonard detalló los movimientos apresurados del mecánico y el arma del taxista. Quedó claro que los instintos de Leonard habían estado en lo cierto. No se trataba de un hecho fortuito. Con el relato de Leonard en la mano, Whittaker se puso inmediatamente en contacto con las fuerzas del orden y les proporcionó todos los detalles que había averiguado. Los investigadores investigaron más a fondo el caso y descubrieron una revelación impactante. El gerente de confianza de Whittaker había sido coaccionado por una banda peligrosa. La banda había atacado a la familia del gerente y los había amenazado con hacerles daño a menos que ayudara a orquestar el intento de asesinato. Por desesperación, el gerente había proporcionado acceso al automóvil de Whittaker y había coordinado el ataque. Con las nuevas pruebas, la policía actuó con rapidez. El taxista, el mecánico, los miembros de la banda e incluso el gerente fueron arrestados. Se presentaron cargos y la conspiración fue desmantelada. La vida del señor Whittaker ya no estaba en peligro y se había hecho justicia. Sintiendo un profundo sentimiento de deuda con Leonard, el señor Whittaker centró su atención en la difícil situación personal del anciano. Aprendió más sobre las circunstancias de Leonard y se sintió profundamente preocupado al descubrir que su situación de calle se debía a que había sido abandonado por su propia familia. Decidido a ayudar, el señor Whittaker localizó a los parientes de Leonard y organizó una visita al hospital para ellos. Cuando llegó el hijo de Leonard, no se encontró con la ira de su padre, sino con las agudas preguntas de Whittaker. La voz del multimillonario era serena, pero tenía un peso que no dejaba lugar a la negación. Preguntó por qué los sacrificios de Leonard, años de amor y trabajo duro, habían sido recompensados con abandono. ¿Por qué un hombre que había dado tanto había sido dejado de lado en su momento de necesidad? El hijo de Leonard, al verse confrontado con la verdad de sus acciones, se derrumbó. Las lágrimas corrieron por su rostro al darse cuenta de la gravedad de su error. Lloró en voz alta. Sus sollozos llenaron la habitación mientras suplicaba el perdón de su padre. Prometió enmendar el daño y cuidar de Leonard como es debido a partir de ese momento. Leonard, aunque profundamente herido por las acciones pasadas de su hijo, sintió un destello de esperanza. Vio la sinceridad en los ojos de su hijo y después de una larga pausa, lo perdonó. La voz de Leonard, aunque débil, transmitía calidez mientras expresaba su voluntad de darle a su familia otra oportunidad. Una vez que le dieron el alta del hospital, Leonard regresó a casa con su familia. La dinámica familiar se transformó cuando sus hijos lo trataron con un nuevo amor y respeto. Se aseguraron de que estuviera cómodo y bien cuidado, haciendo todo lo posible para compensar el dolor que le habían causado. Mientras tanto, Whittaker continuó con sus esfuerzos filantrópicos, sabiendo que su acto inicial de bondad, dar de comer a Leonard bajo el árbol, le había salvado la vida en más de un sentido. Reflexionó sobre el vínculo que se había formado entre él y Leonard, agradecido por la cadena de acontecimientos que había convertido la tragedia en reconciliación. Para Leonard, los días de penuria y soledad habían quedado finalmente atrás. Rodeado de su familia y apoyado por el señor Whittaker,
Vivió el resto de su vida en paz y felicidad. El señor Whittaker también siguió adelante con un compromiso renovado de ayudar a los demás, inspirado por el coraje de Leonard y las poderosas lecciones de perdón y gratitud.